Entonces, tengo el laboratorio, les había comentado que lo tengo el viernes de 6 a 8 y el otro es de 8 a 10. Entonces, si tengan ahí alguna pregunta, alguna duda. Sí, dime. Checo, ahorita, bueno, de hecho yo conseguí el ID por otro lado y veo que mi correo está mal. Ah, perfecto. ¿Cuál quieres, Castro Hernández? Soy Castro Hernández Juan Luis, sí. Castro Hernández. Está mal. Pues, entonces, ¿cuál sería? Dejamos el Gmail, la terminación sería Juan. Si quieres se lo mando por mensaje para que lo copie y pegue. Ah, ok, está bien. El compañero Rodríguez y Ruiz Miguel Ángel. Soy oye, en remedial. Estás en remedial, en laboratorio, pero en la materia, ¿cómo te dijeron que ibas a estar? Porque no te tengo en lista. El coordinador me comentó que iba a estar inscrito en... Ah, caramba, porque no tengo ningún aviso. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Le reenvió su correo? Sí, por favor. Dije, yo tengo una duda respecto a mi correo. Es que hay varios profesores que todavía no me contactan. Pues sí me preocupa al ver esto que no es mi correo. Que tengo. Entonces no sé si este sea el sistema que le mande o porque estuvo mal. Ah, mira, con nosotros revisamos en servicios escolares. Esos correos que visualizas son los que vienen en la hoja. Y son los que tomamos y les enviamos la invitación. Pero ustedes también deben de enviarle al profesor, a su correo electrónico, darle aviso de que están inscritos con él y que les envíe el link, así como varios lo hicieron. Y no sé por qué no te hayan contactado, sí, okay. No sé si tú eres el único de ese profesor que le está pasando eso. De hecho, el semestre pasado pues no tuve ningún problema con el correo y hasta ahorita, bueno, veo que es esta electrónica básica y costos y evaluación y sí, probabilidades. Bueno, otras dos materias, entonces igual sí, sea sin problema. Las otras tres, de hecho, sí ya me contactaron. Ok, no, pero de tus compañeros de la misma materia, ¿también ha tenido problemas de comunicación con el profesor? Creo que sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces no eres tú, sino el profesor. A lo mejor está mal su correo. Entonces debes de mandar un aviso a coordinación para que te rectifiquen el correo debido a que no te han contestado. No te ha contestado el profesor, no se ha puesto en contacto contigo. Probablemente publicaron mal el correo. Ok, gracias. Bien, entonces, bueno, yo voy en el laboratorio en el B, pero sí, no tiene profesor, entonces... No debe de haber, para el viernes ya... ¿Qué día te tocó? El lunes de 6 a 8. El lunes, o sea, ya el lunes fue festivo, entonces hasta el próximo lunes inicia. Ajá, sí, pero no tiene sí, profesor en los horarios. Y no te han notificado absolutamente nada, que probablemente va a haber, no va a haber nada. No, nada. ¿Y hay algún otro compañero que esté en la misma situación? También. Sí, también vamos ahí. Sí, que yo también voy en la sección B con mi compañero y tampoco me han contactado. Ah, tampoco. Ok, entonces probablemente aún no han asignado al profesor. Pero si están todos en el mismo caso, entonces quiere decir que no, el error no es por parte de ustedes, sino del profesor o de coordinación que aún no han asignado al profesor que va, o que se le acople el horario. ¿Sí? Entonces hay que esperar de todos modos hasta el próximo lunes. ¿Qué horario es? Los lunes
Yo lo tengo el lunes de 4 a 6. De 4 a 6 y los demás compañeros supongo que es la misma. Pero, ¿no? igual los lunes de 6 a 8. Ah, caramba. Son dos grupos diferentes. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso es de los nuevos grupos que abrieron, ¿no? Metí el F y me toca los viernes de 2 a 4 y tampoco hay profesor. Tocó el E y sí hoy nos tocó la profesora y sí dio clases. Ah, perfecto, sí, no. Entonces, pues ahora sí que hay que esperar porque sí hubo mucha demanda. De hecho, el grupo está saturado, no contaba con tantos alumnos, 48 alumnos, son bastantes, no me había tocado, máximo 30, y ahorita está súper saturado. Entonces nada más tengan paciencia y háganlo saber para que haya un antecedente. Guarden todos sus correos, por favor, y comuníquense con el coordinador, ¿sí? Para ver qué está pasando. Háganle saber que no se han puesto en contacto con ustedes, el profesor, pero todos los correos, cada correo que envíen y les contesten sobre ese mismo correo, vayan retroalimentando esta información para que haya un antecedente, ¿sí? No crean, cada día crean un nuevo correo, ¿sí? Entonces, sobre ese mismo correo, váyanlo enviando para que haya un antecedente. En un caso, ¿sabes qué? El problema fue tuyo, no, pues aquí está todo mi antecedente, desde cuándo inicié el contacto con estuve esperando la respuesta de dicho profesor y nunca se puso en contacto. Entonces ya con eso, pues, ustedes se amparan, ¿no? De que no vayan a tener ningún problema. Sí, pero entonces, sí les pido que tengan paciencia porque sí hubo muchos alumnos que se inscribieron. Bien, ¿alguna otra duda? Yo, profesor, nada más para notificar que sí me tuve que cambiar de porque vi que ya tienen inscritos allá los de laboratorio, inscritos a los alumnos con estos chiquitas verdes. Ajá. ¿Sí te lograste cambiar de laboratorio? Sí, ya vi. ¿Quién eres? Sí, está la D. Es Aparicio y sí está correcto ya. Ok, no hay problema. Ok, entonces me cambié al laboratorio 2551C, pero no me he puesto ahí en su lista. Bueno, esta es lo que me enviaron, o sea, ya lo que tengo es como me las enviaron. Permíteme, déjenme. Profe, yo soy coro bailar, yo me cambié del C al B, entonces ahí todavía me tiene como si estuviera inscrito. Híjole, aquí mira. Permítanme, déjenme. Bueno, pues estamos viendo esto porque si no hay problema. Miren, aquí tengo el C. A ver si alguien que está en el C es incorrecto. Que debería estar en el C. ¿Quién? Bueno, pero me cambié al F, no al B. Yo estoy en el C, pero no aparezco en tu lista, profe. Ah, tú estás en C, Cruz González. C. Pero no estás en... caramba. Sí, porque sí lo inscribí, tengo electrónica básica 2551 y 2551C. Iba a decir que... No, pero ya me estás dando el grupo. A ver, pero esto quedaría darle aquí. Relleno aquí. Gracias, profe. Okay. No, espérame, estás pendiente, no me han mandado, esas son las listas que me enviaron. Estas, pero dices que no estás en el C, a ver, en el D, déjame ver. A ver, aquí está. ¿O quién de los que están aquí en la lista del D no es correcto? Yo, Espinosa Moreno. Ahí, ¿qué ingeniero? Espinosa Moreno no está. En el C. Es el D, el C. Me cambié al No, F. pero, te cambiaste al F, o sea que no estarías aquí. Te diste de baja del C. Sí. Ok. ¿Y si tienes la certeza, ingeniero? ¿Por qué no te vas a quedar como dicen, como sin ninguno, sin uno y sin el otro? ¿Sí tienes tu documentación y todo?
de cambio y todo. Ah, perfecto, entonces no debe de haber ningún problema. No sé si entonces haya agarrado mal las vistas. ¿Alguien más que en las vistas esté incorrecto? Yo creo que me cambié del C al B. Del C al B. ¿Quién eres? Córdoba Aguilar. También estarías dado de baja. Entonces solo tendré que checar. Okay. ¿Alguien más? Entonces déjame poner aquí una nota para verlo. Permíteme. Profe. Sí, permíteme. Este es Córdoba Aguilar, me dijiste que estás en el B, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ahora, Espinosa Moreno, ¿me dijiste en cuál? ¿Dije? ¿F? Sí, F. F, ok. Déjame ver, aquí me mandaron unos mensajes. Permítanme, por favor. El laboratorio A los lunes de 4 a 6, ya se comunicó el profe. Ok. Pregunta o afirmación. No sé a qué te refieres con pregunta o afirmación. Ajá, que si ya se comunicó, es que a mí no me ha llegado nada, estoy de ese laboratorio. Esta afirmación, compañero, a mí me llegó este correo desde hace tiempo. Mándame el mensaje y te lo reenvío si quieres. Sí, porfa. Sí, por favor, pónganse ahí en contacto para que no vayan a tener problemas. Con respecto a mis listas, ¿alguien más ahí está en error? ¿Hay algún problema en mis listas? ¿Específico? ¿No? Bueno, entonces, me inscribí al C. Yo estaba en el A, pero me cambié al C, entonces no me tienen en el C. en el C. No te tengo. ¿López Mata? Sí, Inge. Permítame. López Mata, ¿qué? Ok. Entonces deberías de estar voy a estar en el C. ¿Alguien más? Aquí me están. A ver, ya le envié el correo. Ok. Ok, después lo veo, Rodríguez, el correo. ¿Algún otro observación con respecto a mis listas de laboratorio? Porque iniciamos el próximo viernes. ¿No? Ok. La liga de conexión va a ser la misma, y ahí están los horarios, de 8 a 10 y de 6 a 8, de 6 a 8 y de 8 a 10. ¿Sí? Bien. Entonces ya viendo la parte del laboratorio. Bueno, entonces esta hoja ya después la corrijo. González Hernández. Entonces, nada más les pido, por favor, no ingresen tan tarde. Voy a dar 10 minutos de tolerancia. Voy a dar 10 minutos de tolerancia para que no me distraiga. Entonces, nada más me recuerdan en qué parte nos quedamos. Estábamos viendo el rectificador de media onda, ¿verdad? Y estábamos viendo, a su vez, si no mal recuerdo, el cálculo o el diseño de una fuente regulada de voltaje. ¿Es correcto? ¿O me pueden recordar en qué parte me quedé? ¿O no fue en esta parte? Sí, profe, sí, voy. ¿Sí fue ahí? ¿Vimos el ejercicio completo o nos quedamos a medio? Quedamos a medio. Quedamos a medio. Ok, pero fue en este de media hora, ¿verdad? Entonces vamos a recordar. Y entonces aquí se pide construir una fuente regulada que me entregue a su salida 5 volts de corriente continua regulados para alimentar una carga de 500 mA. Me pide utilizar un rectificador de media onda. Este vendría siendo el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los datos? Corriente de carga, mi carga que voy a alimentar es 500 mA con 5 volts de corriente continua.
Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, de la fuente de alimentación, que es CFE, no puedo llegar a 5 volts tan fácilmente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reducir el voltaje mediante un transformador reductor. En este caso elegí un transformador con una relación de transformación de 10 a 1. ¿Sí? Con esa relación de transformación de 10 a 1, obtengo en el secundario 12 volts RMS. ¿Cómo obtuve esos 12 volts RMS? Por una regla de 3. Aquí lo que hice es multiplicar, aquí tengo los 3 elementos, 120 por 1 entre 10 y obtuve los 12 volts RMS. ¿Qué pasa con la frecuencia? La frecuencia no se altera en el transformador, en este transformador. Bien, entonces este es un diagrama de cómo sería el rectificador de media onda. Para un rectificador de media onda se utiliza exclusivamente un diodo y tengo mi carga. La salida que requiero, 5 volts de corriente continua a 500 mA. Obviamente, de esta manera, exclusivamente con el diodo, no voy a obtener estos 5 volts de corriente continua. Tengo que hacerle ciertas adecuaciones. Bien, vamos a analizar el circuito por semiciclos. Esta señal en el primario va a ser de las siguientes características. ¿Cuál va a ser el voltaje máximo? El voltaje máximo va a ser de 16.97 positivos y de menos 16.97 negativos, ¿verdad? Para el semiciclo negativo y para el semiciclo positivo. Y va a estar oscilando a 60 Hz o bien a 16.666 milisegundos. ¿Cómo obtuve eso? ¿Cómo obtuve esa relación? Yo sé que la relación entre el periodo y frecuencia es el inverso, ¿verdad? Entonces, el periodo es el inverso de la frecuencia. Y la frecuencia es el inverso del periodo, ¿verdad? Cualquiera de estas dos puedo utilizar. Bien, si quiero obtener el periodo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es 1 sobre la frecuencia. ¿Cuánto vale la frecuencia? 60 Hz. Si ustedes lo hacen en su calculadora, lo que van a obtener es 16.666 y vamos a tener en milisegundos. No sé si haya alguna duda al respecto con este primer cálculo. Perdón, ¿podría repetir eso? La relación entre periodo y frecuencia es el inverso, ¿sí? En este caso, la frecuencia que estoy obteniendo en mi secundario de mi transformador es de 60 Hz, ya que no se altera. Es la misma que obtuve en la línea de alimentación. Bien, entonces para obtener el periodo, ¿qué es lo que hice? Apliqué la fórmula que la frecuencia es, el periodo es el inverso de la frecuencia o la frecuencia es el inverso del periodo. En este caso voy a utilizar el inverso de la frecuencia para obtener el periodo. Entonces, aplicando la fórmula 1 sobre 60, voy a obtener 16.666 milisegundos y para el semiciclo, que sería de 0 a pi, sería 8.33 milisegundos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, ingeniero? ¿Dudas? Si lo quiero ver en radianes, el semiciclo sería pi radianes y el ciclo completo sería 2 pi radianes, o sea, omega. Analizando el circuito por semiciclos, para el semiciclo positivo, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, entonces para el semiciclo positivo está contemplado entre 0 y 8.33 milisegundos. Aquí está el semiciclo positivo. Con esta polaridad, menos abajo y más arriba, se me va a generar una corriente que va a circular en sentido de las manecillas del reloj. Y, como había comentado anteriormente, esta corriente sí la va a dejar pasar el diodo, porque el diodo su símbolo me indica la dirección de la corriente que va a dejar pasar. Entonces, puesto que la va a dejar pasar, a la corriente, va a tener un sentido horario. Esta corriente va a circular a través del diodo, que se va a comportar como un cortocircuito y a su vez con la carga, ¿verdad? ¿Cómo me va a polarizar a mi carga?
más arriba y menos abajo. ¿Por qué? Porque la corriente que viene con una intensidad, al momento de encontrarse con una oposición, el potencial con el que venía va a ser mayor que cuando sale después de la carga. Vamos a verlo de otra manera. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una zanja, un ducto donde está circulando el agua normalmente? ¿Qué sucede si yo le arrojo una obstrucción, una piedra, por ejemplo, a esa pequeña zanja? ¿O cómo va a ser el flujo antes y después de esa resistencia o de esa piedra? El flujo de agua que venía circulando a cierta velocidad se topa con la resistencia. Ahí se estanca, formando un potencial mayor. Y la corriente de agua continúa el flujo, librando esa oposición, pero ya en menor potencial. Entonces sucede lo mismo aquí con el flujo de los electrones. Voy a tener un potencial mayor arriba y un potencial menor abajo. O sea, antes de que entre, uno mayor y una vez que sale de la oposición, un menor potencial. De esa manera se determina la polaridad en la carga y termina la trayectoria cerrada regresando al transformador. Y entonces esto va a ser durante todo el semiciclo positivo. Todo este semiciclo positivo hay un infinito número de voltajes instantáneos que conforman esta senoide. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos ahora para el semiciclo negativo. El semiciclo negativo está comprendido entre 8.33 y 16.676 milisegundos. Aquí lo tengo dibujado. Bien. Entonces, el potencial ahora negativo está en la parte superior y el positivo en la parte inferior. Con esta polaridad, la corriente va a tratar de circular en sentido antihorario, contrario al caso del semiciclo positivo. Pero, ¿qué va a pasar cuando se topa la corriente con el diodo? El diodo no la va a dejar pasar, ya que el diodo va a dejar circular corriente solamente en el sentido que me indica la flecha. Por lo tanto, el comportamiento de ese diodo para este caso es un circuito abierto y la corriente va a ser cero, o sea, no va a haber circulación de corriente. Si no hay circulación de corriente, ¿cuál va a ser el voltaje según la ley de Ohm? Según la ley de Ohm me dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la intensidad de la corriente. Si la corriente es cero para cualquier carga, el voltaje va a ser cero. Entonces, durante el periodo, el tiempo de 8.33 a 16.666 no va a haber ningún voltaje. ¿Sí? Entonces se anula el semiciclo negativo. Bien, entonces aquí vamos a ver cuál es el voltaje RMS que me va a entregar esta fuente. ¿Sí? Bien. Para esto voy a ocupar la fórmula general del cálculo del voltaje RMS, que me dice que es el inverso del periodo, el intervalo de integración que se denomina alfa 1, alfa 2, de la señal que le quiero obtener, le quiero calcular su voltaje RMS elevado al cuadrado. El diferencial viene del integral. Bien. Sustituyendo los valores conocidos, en este caso en radianes, ¿cuál va a ser el periodo? Bueno, esta señal tiene un patrón de repetición de 2pi radianes o bien de 16.676 milisegundos, como lo vemos en esta figura. Bien. ¿Cuál es el intervalo de integración? Recordemos que la integral me sirve para calcular el área bajo la curva. ¿Dónde tengo área A? Pues exclusivamente de 0 a pi. Entonces, aquí voy a poner el intervalo de integración de 0 a pi. ¿De qué señal? Esta señal, como inicia en 0 y termina en pi, ¿sí?, le pertenece a la señal senoidal, a la función seno. Entonces, la función seno siempre le va a anteceder el voltaje de pico. Entonces, aquí la estoy poniendo de forma generalizada. Entonces, ¿cuál es la ecuación que me describe a esta señal de 0 a pi? Pues la señal que describe de 0 a pi es Pt seno de omega t, y la fórmula me dice que lo eleve al cuadrado. Lo estoy elevando al cuadrado y este diferencial pues es de la integral. Haciendo la operación del cuadrado, ¿cómo me quedaría? Me quedaría Bp cuadrado seno cuadrado. Nada más que como Bp al cuadrado es una constante, sale de la integral. Aquí tengo el Bp cuadrado.
Y me queda exclusivamente integral del seno cuadrado de omega t diferencial de omega. ¿Sí? Aquí como que se me complica un poco la solución de esta integral. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, apoyarme de una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica que voy a utilizar es esta, que me dice que el seno cuadrado de omega t va a ser igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 omega t. ¿Sí? Esa va a ser la identidad trigonométrica. Voy a sustituir el seno cuadrado por esta identidad trigonométrica y aquí la podemos observar. Es 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 omega. Entonces, si ustedes observan, esta integral va a ser aplicada a dos expresiones ahora, a 1/2 exclusivamente y a menos 1/2 del coseno de 2 omega. Al igual que el diferencial, van a ser dos integrales por su respectivo diferencial. Entonces, aplicando la ley distributiva con la integral, tenemos que la integral de 0 a pi de 1/2 del diferencial omega t menos la integral de 0 a pi de 1/2 del coseno de 2 omega t. Bien, entonces ya tengo dos integrales y las tengo que solucionar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a analizarla por partes. Entonces, voy a resolverla por partes. Permítanme que me cuenta un paréntesis. Bien, entonces voy a resolver la primera integral. Este medio sale de la integral y me quedaría la integral con la diferencial. Puesto que integral diferencial son opuestas, ¿cuál sería el resultado? Me quedaría exclusivamente omega t. Para la siguiente integral, ¿qué sucede? Aquí, como puedo observar, tengo dos veces el ángulo y solamente un diferencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para completar esta integral, necesito tener dos veces el diferencial. Entonces, para que pueda resolver esta integral, voy a multiplicar por 2 al diferencial y para que no se altere, dividirlo por 2. Aquí, como ustedes pueden ver, es lo que estoy haciendo. Multipliqué por 2 el diferencial y lo dividí por 2. De esta manera ya está completa y ya puedo proceder a la integración. Entonces, había comentado que el diferencial y la integral son opuestas, me quedaría exclusivamente omega t valuada de 0 a pi. Para el siguiente sería menos 1/4. ¿Cuál es la integral del coseno? Sería el seno. Menos 1/4 del seno de 2 omega t valuada de 0 a pi. Valuando ambos términos, tengo que para el seno de 2pi es 0, el seno de 0 vendría siendo 0. Entonces, el segundo término se anula. Entonces, voy a poner aquí que este segundo término se anula. Y entonces me queda exclusivamente el primer término, me quedaría límite superior sería pi menos límite inferior menos 0 entre 2. Realizando la operación, aquí tengo este pi con este pi y este 2 con este 2, me quedaría exclusivamente 4. El pi se elimina y me quedaría pp al cuadrado entre 4 y ese sería el voltaje RMS para esta señal rectificada en media hora. Obteniendo la raíz cuadrada me quedaría pp entre 2, o sea 8.48. Esta fuente me puede entregar 8.48 volts RMS. Bien, ¿cuál sería el voltaje promedio entregado por esta señal? ¿Sí? Voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en la fórmula del voltaje RMS con respecto al voltaje promedio? El voltaje RMS está elevado al cuadrado, mientras que el voltaje promedio no. Entonces, aquí vemos que la función que describe la señal ya no va a estar elevada al cuadrado, sino que va a estar exclusivamente colocada normalmente. Entonces, vamos a sustituir los valores en términos de radianes. Va a ser 1 sobre 2pi. Intervalo de 0 a pi, que es donde hay área de la señal.
¿Cuál es la señal? BP seno de omega t diferencial de omega. ¿Cuál es la integral del seno? Es el menos coseno. Esta BP, por ser constante, sale de la integral. Me quedaría menos BP coseno de omega t evaluada de 0 a pi en 1 en BP entre 2. Evaluando la función coseno me quedaría coseno de pi menos coseno de 0. ¿Sí? Me quedaría finalmente BP entre pi, o sea, 1697 entre pi igual a 5.4. ¿Sí? ¿Dudas de cómo se obtuvo el voltaje RMS y voltaje promedio para una señal rectificada en media onda? ¿No? No, profe. Ok, entonces continuamos. Muy bien. Entonces continuamos con el diseño de nuestra fuente regular. Para esto me voy a apoyar de un regulador de voltaje de 3 terminales de la serie 78. ¿Sí? La serie 78 está construida para regular a voltajes de 3, 3.3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 y 24 volts con 1 amper de salida. ¿Sí? Si deseo un mayor amperaje, me tengo que ir a los manuales y buscar otro regulador que me maneje mayor corriente de salida. Para nuestro caso, la serie 78 va a ser suficiente, ¿sí? Ya que vamos a alimentar una carga de 500 mA con un voltaje de 5 volts. Bien, entonces, el regulador de voltaje de 3 terminales, para que me regule al voltaje deseado, o sea, a 5 volts, me pide como condición que no le llegue a su entrada, que no haya variaciones de voltaje en un rango del voltaje regular, o sea, de 5 volts y 3 volts hacia arriba del mismo. Es decir, si yo quiero regular a 5 volts, el fabricante me pide que no haya variación, por lo menos en 3 volts arriba del voltaje regular, o sea, de 8 volts. Entre el intervalo de 8 a 5 volts no debe de haber ondulaciones, debe de haber una señal de directa, o sea, continua. Bien, entonces ya con estos datos vamos a determinar el voltaje que le va a llegar, cómo va a ser el voltaje que él le debe de llegar al 7805. Bien, aquí no sé si se observe en línea tenue la señal rectificada en media onda. Aquí tengo los dos semiciclos de 0.8.33 y 16.76 a 24 instantes. Nosotros al momento de conectarle, ¿quién me va a cumplir con los requerimientos del regulador de voltaje? El elemento va a ser el capacitor, ¿sí? Debido a que este es un elemento almacenador de energía, voy a calcularlo de tal manera que me llegue como voltaje mínimo a 8 volts. ¿Sí? Para lograr esto me voy a apoyar de la siguiente fórmula. La capacitancia va a ser igual a la corriente de carga sobre el voltaje de rizo por la frecuencia. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que conozco de esta fórmula? Conozco la corriente de carga, conozco el voltaje de rizo, ahorita vemos cómo se calcula, y la frecuencia. Bien, ¿cuál es la frecuencia que le va a llegar a esta señal? Lo puedo calcular por frecuencia, lo puedo calcular por periodo. ¿Sí? Regresando a la figura para ver la frecuencia. Bien, aquí tengo la señal de salida ya rectificada en media onda. ¿Sí? Si ustedes observan, es exactamente el periodo de la señal sin rectificar y señal rectificada tienen el mismo periodo, se repiten exactamente el mismo tiempo, 16.676 milisegundos. Por lo tanto, esta cantidad, el inverso, vendría siendo ahora 60 Hz. Esos 60 Hz los voy a colocar en esta parte, ¿verdad? 60 Hz. ¿Cuál va a ser el voltaje de rizo? Bueno, si me dice que el fabricante que debe de ser 3 volts por abajo de regular el voltaje mínimo,
el voltaje mínimo va a ser el voltaje a regular más 3 volts. Entonces, tengo el voltaje regular son 5 más 3 volts que me pide el fabricante, van a ser 8 volts. Entonces, aquí voy a ubicar al voltaje mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que el capacitor, al momento de iniciar mi fuente, el capacitor se empieza a cargar hasta un voltaje máximo. Y nunca más va a tocar 0. Y aquí, en teoría, a los 8.33 estaría tocando 0. Pero con ayuda del capacitor voy a tener que calcularlo de tal manera que no llegue a 0 volts, sino que al voltaje mínimo, o sea, a 8 volts. Bien, con esos datos ya puedo calcular el voltaje de rizo. El voltaje de rizo es la variación entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo. ¿Sí? El voltaje de pico es 1697, que lo habíamos visto anteriormente, menos los 8 volts, que es el voltaje mínimo, que cumple con los requerimientos del 7805, y de esta manera calculo el voltaje de rizo, o sea, 8.97 volts. Bien, sustituyendo esa magnitud de 8.97, tengo un capacitor de 930 microfarads. ¿Sí? Obviamente en el mercado no voy a encontrar esta magnitud. ¿Sí? Voy a elegir el capacitor que está más próximo hacia arriba. En este caso, el más próximo comercial sería el de 1000 microfarads. ¿Sí? Otro parámetro que me piden cuando voy a comprar un capacitor es el voltaje. ¿A qué voltaje lo compraría? ¿Y por qué? Bien, regresando a la gráfica. Aquí veo que esta señal rectificada en media onda tiene un infinito número de voltajes instantáneos que van a estar variando de 0 hasta 1697, y de 1697 regresa nuevamente a 0. La pregunta es, de todos estos voltajes instantáneos, ¿cuál creen que me interesaría para el cálculo del voltaje del capacitor? ¿Cuál creen que me interesa de todos los voltajes instantáneos? ¿El más alto? ¿El pico, no? ¿Voltaje pico? El voltaje de pico, efectivamente. De todos los voltajes instantáneos, el que me interesa es el voltaje máximo. ¿Sí? Entonces, ese sería el voltaje máximo, el de 1697, el que estaría utilizando. Entonces, estaría utilizando para el cálculo del voltaje del capacitor. Entonces, como recomendación para obtener el voltaje del capacitor que debo de adquirir para mi diseño, va a ser el voltaje de pico más un 50%. Entonces, la mitad aproximadamente es de 8.4 volts. Si lo sumo sería 16, 25, 26 volts, ¿verdad? Pero un valor comercial es el de 25 volts. Finalmente, ¿cuál va a ser el capacitor a adquirir? Pues el más próximo con estas características, el de 1000 microfaradios a 25 volts. ¿Sí? Entonces, estas serían las características del capacitor a comprar. ¿Dudas? ¿No? Bien, ya colocando este capacitor en mi circuito, ¿qué es lo que voy a visualizar? Voy a visualizar esta señal que inicia con 0, llega a 1697, baja a 8, vuelve a subir a 1697, regresa a 8 y así sucesivamente voy a tener esta señal. Como colocando este capacitor en el cátodo del diodo. En el cátodo del diodo. Bien. Ya teniendo el capacitor, ahora me faltan obtener otras características para terminar de diseñar mi fuente regular. ¿Cuáles son otras características? Va a ser lo que es la corriente de sobrecarga y el voltaje pico inverso. ¿Sí? Estas características van a ser las características de mi diodo rectificador. Debo de elegir el adecuado para que no se vaya a dañar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Y quién me produce la corriente de sobrecarga? La corriente de sobrecarga
me lo produce el capacitor cuando está completamente descargado, es decir, cuando enciendo por primera vez mi fuente. Cuando enciendo por primera vez mi fuente, el comportamiento de mi capacitor va a ser el de un cortocircuito, como aquí lo podemos observar, ¿sí? Si se comporta como un cortocircuito, le va a hacer el bypass a la carga y a mi voltaje de salida, quedándome esta pequeña malla que está conformada por el secundario del transformador, el diodo y el capacitor en corto. Y entonces aquí tendría nada más estos tres elementos. De estos tres elementos, pues aquí tengo de inmediato un infinito número de voltajes instantáneos, y de todos esos voltajes instantáneos, ¿cuál me interesaría para calcular la corriente de sobrecarga? Pues el máximo, el voltaje de pico. Pero tengo voltaje, pero para calcular la corriente necesito resistencia a caramba. En este caso me voy a apoyar de un ómetro y voy a desconectar por lo menos una punta de mi transformador. La voy a sacar de mi circuito, la voy a desoldar, le voy a quitar el aislamiento, el barniz de aislamiento, y en ambos extremos, ¿verdad? El otro extremo puede estar conectado, no hay ningún problema, siempre y cuando esté desconectado en uno de los terminales. Entonces voy a raspar por ambos lados de tal manera que se vea el cobre en ambos lados, utilizo mi ómetro y voy a medir la resistencia. Entonces con mi ómetro vamos a tomar que tiene una resistencia del devanado de 10 ohms, es pequeña, pero me va a servir para mi cálculo de la corriente de sobrecarga. ¿Sí? Bien, ya tengo un dato, una resistencia que sería la de resistencia del devanado. Por otro lado, también el diodo ofrece una resistencia. Con los datos que tengo, que son de la corriente promedio, que es de 500 mA, que es la corriente de carga, con el voltaje de 1697, puedo irme a los manuales de los fabricantes y visualizar todos los diodos que manejen ese voltaje y esa corriente promedio y ese voltaje promedio. Este voltaje máximo de 1697. Con esos datos averiguo cuál de esos diodos me podría convenir. Y visualizando algunos, obtengo que uno de los que se podrían elegir tiene una resistencia del diodo de 1 ohm, y la caída normalmente, por ser de silicio, es de 0.7. Bien, entonces este diodo lo voy a sustituir por su resistencia interna y por su potencial interno. Entonces aquí pongo la representación de mi diodo, ¿sí? Estaría representado por una resistencia interna y una caída de 0.7. Ya teniendo todos estos datos, pongo mis resistencias y me queda este circuito equivalente para el cálculo de la corriente de sobrecarga. Bien, entonces con estos datos voy a hacer el análisis. Iniciaría por la fuente, me quedaría menos 1697 en la polaridad de la fuente, menos 1697, más la resistencia del devanado por la corriente de sobrecarga, que es la cual le voy a calcular, más la resistencia del diodo por la corriente de sobrecarga, más 0.7 volts e igual a 0. ¿Sí? Y resolviendo para la corriente de sobrecarga me queda que va a ser 1697 menos 0.7 entre las resistencias tanto del devanado como del diodo, o sea, 10 ohms más 1 ohm. La corriente de sobrecarga va a ser de 1.47 amperes. ¿Sí? Que si la comparamos con la corriente de mi carga o la corriente promedio de 500 miliamperes, es casi 3 veces. ¿Sí? Entonces hay que poner mucha atención en este parámetro. Corriente de sobrecarga. ¿Dudas con respecto a este primer parámetro para el cálculo del diodo, para verificar qué diodo me conviene utilizar? ¿Dudas con este? Sí, dime. El 0.7 volts, ¿de dónde salía? Es del silicio. Es de todos los elementos de silicio tienen una caída de 0.7 volts. ¿Qué es ese potencial de 0.7 volts? Si ustedes recuerdan, cuando estuve explicando la parte del diodo, que el diodo estaba conformado por dos uniones, una unión P y una unión N. ¿Sí? Una tenía
exceso de electrones libres y otra exceso de huecos. Y entonces para que el diodo se comportara como un buen conductor, necesitaba aplicarle un potencial. ¿Para qué? Para que esos diodos, esos electrones libres, llenaran esos huecos y se comportaran como un buen conductor. Entonces, aquí lo tengo. Entonces, bien, entonces aquí tengo el semiconductor tipo N y el semiconductor tipo P. Estos son huecos y estos son electrones libres. Para que mi diodo se comporte de un buen aislante, pase de un buen aislante a un buen conductor, necesitaría aplicarle un potencial. Ese potencial va a ser del de 0.7. Esos 0.7 volts, ¿sí? Me empujan estos electrones a los huecos, se completan los enlaces y hay un comportamiento del diodo como un cortocircuito e inicia la conducción de electrones a través de mi diodo. Ese es el 0.7, ingeniero. El potencial requerido para que inicie la conducción del diodo. ¿Sí quedó claro aquí? Sí, profe, gracias. 0.7. Y entonces, con respecto a cómo se calculó la corriente de sobrecarga, ¿hubo alguna duda? ¿No? Bien, continuamos con el siguiente parámetro que me debe de interesar para el cálculo de mi diodo. Es el voltaje pico inverso. Como su nombre lo dice, inverso, debe de estar el diodo polarizado en inversa para calcular este parámetro. Entonces, si va a estar en inversa el diodo, le voy a poner un potencial menos en el ánodo y un potencial positivo en el cátodo. De esta manera, el diodo se va a comportar como un circuito abierto con esta polaridad, ¿sí? Aquí voy a tomar en consideración que este capacitor está previamente cargado, ¿sí? Para hacer bien los cálculos del voltaje pico inverso. ¿Qué pasa si no tomo en consideración la carga del capacitor? Pues, obviamente, a las primeras de cambio, este diodo va a tronar. Bien, entonces voy a calcular el voltaje pico inverso en el cual es sometido este diodo. ¿Cuál es ese voltaje pico inverso? Recuerden que cuando hablamos de voltaje, estamos hablando de una fuerza electromotriz. Esa fuerza electromotriz o movimiento de los electrones es la fuerza que me va a tratar de empujar a los electrones en sentido contrario a través del diodo para que circule corriente. Si este parámetro no es el adecuado, la corriente va a circular de cátodo a ánodo, destruyendo mi componente. Entonces debe estar calculado adecuadamente. Bien, entonces voy a ver la magnitud de este parámetro. Aquí ya tengo las polaridades ya establecidas. Hago mi análisis de la malla. Inicio nuevamente por la fuente. Quedaría más dP, sería menos dPi, más dP igual con 0. Terminé el análisis con 3 elementos. Resolviendo para el voltaje pico inverso, me queda que Bpi va a ser igual a 2Bp e igual a 33.94, ya que Bp ya lo habíamos visto que era de 16.97. Y sería el voltaje pico inverso de 33.94. Bien, con estos dos parámetros de corriente de sobrecarga más voltaje pico inverso, más el voltaje máximo más la corriente promedio, puedo irme a los manuales y con esos datos elegir el diodo adecuado para mi fuente regulada de voltaje. Bien, ¿dudas? Bueno, ya con todo esto, ¿sí, dime? Entonces, los parámetros, digamos, que tenemos que tomar en cuenta para seleccionar el diodo son los con el voltaje pico inverso y ¿sí? La corriente de sobrecarga. Ajá, y voltaje pico y corriente promedio. Ya con todos estos, ya puedes elegir el diodo adecuado para tu diseño. ¿Sí? Okay. Que no esté ni muy sobrante ni muy bajo, ¿verdad? Sea el ideal, porque dices, bueno, pues puedo tomar este diodo, digamos el 1N4004, que te maneja doble o lo triple de corriente que lo normal, que un 1N4001, pero estaría sobrado, ¿no? Físicamente sería más grande y a lo mejor económicamente sería un poquito más caro. ¿Sí? Entonces esas serían las ventajas y desventajas, pero
en ocasiones pues utilizas lo que tienes, ¿no? El chiste es salvar la falla y hacer funcionar la fuente. Por vía de mientras encuentras el dispositivo original o el adecuado. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas? ¿No? Sí, profe. Dime. ¿Por qué el capacitor está paralelo a la carga? ¿Qué pasa si está en serie? Para que, acuérdate, ¿qué pasa cuando dos elementos están en paralelo? ¿Cómo son los voltajes? Iguales, ¿sí estamos de acuerdo? Ajá. Cuando están iguales, el voltaje va a ser igual, entonces va a ser el mismo. Entonces, lo que nosotros deseamos es amortiguar esa variación de voltaje, y que es esta, amortiguarla para que ya no le llegue un voltaje menor al voltaje mínimo requerido. Y básicamente le vamos a intercalar un regulador de voltaje, o sea, el circuito final sería este. Ponemos el diodo, enseguida el capacitor. ¿Por qué enseguida el capacitor? Porque el capacitor nos va a apoyar a darle las condiciones iniciales para el regulador de voltaje 7805. ¿Cuáles eran las condiciones iniciales de entrada al 7805? Era que el voltaje mínimo no variara o no cayera por abajo de los 8 volts. Si no recuerdas, lo tengo en esta gráfica. En esta pequeña gráfica. Y esto es lo que me pide el regulador de voltaje para que me entregue 5 volts de corriente continua a su salida. ¿Quién me lo hace? El capacitor. Bien, pongo el capacitor, con el capacitor cumplo las condiciones del fabricante del 7805 y el 7805 cumple su trabajo entregándome su salida 5 volts de corriente continua. Entonces ustedes ven, aquí ya es corriente continua y ya no es corriente directa, ¿sí? La corriente directa va a estar cambiando conforme varía el tiempo. Tengo variación en magnitud, pero no tengo variación en sentido. ¿Sí se entiende? Ahora sí se entiende la diferencia entre corriente continua y corriente directa. Sí, profe. ¿Sí? Nada más me preguntaba qué pasaba si se ponía en serie en vez de Sí. No nos serviría. No nos serviría porque el comportamiento es diferente. Normalmente el capacitor va a estar en paralelo. Siempre en paralelo. Sí. Ok. Entonces, ¿alguna duda adicional? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, este es el diseño de la fuente, de una fuente regulada de voltaje con un rectificador de media onda. Vamos a hacer lo mismo con una fuente vamos a construir una fuente regulada, pero ahora utilizando un rectificador de onda completa y un transformador de características especiales que vendría siendo un transformador con derivación central. ¿Sí? ¿Les dudas? ¿Me puede mostrar el circuito final? Vamos a tomarle. Entonces, ¿dudas, compañeros? ¿No? Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a dejarle hasta aquí. El próximo lunes continuamos con la clase y nos vemos el próximo viernes. El link va a ser exactamente el mismo de teoría para los que llevan conmigo laboratorio. Entonces, nos vemos el próximo viernes en el horario especificado para ver lo que es empezar con la inducción al laboratorio. Entonces, que pasen buena noche. Perdón. Dime. ¿Podría subir su información sobre corriente de sobrecarga, o sea, arriba de ahí? Ahí está. Arriba, por favor. Más arriba. Ahí está, perfecto. ¿Vamos a hacer una práctica el viernes, profe? No es la inducción nada más. Okay. Se les va a dar el reglamento y se les va a leer el reglamento, cuáles son las fechas, cuál es el procedimiento de cómo va a ser la calificación, cómo vamos a calificar y todos los lineamientos que debemos de seguir. Acuérdense que los laboratorios están certificados y debemos de cumplir con ciertas reglas. Ok, gracias, profe. Sí, eso lo veríamos en
viernes. Bien, entonces, ¿Lo puedes subir más? Más. Ese texto, ese. Para los nuevos, ¿cómo va a evaluar, profe? Ok. La evaluación va a constar de 4 exámenes parciales, un parcial por cada tema. Vamos a ver 4 temas. En este caso, el que estamos viendo ahorita es el diodo. Al momento de terminar el diodo, aplico el primer parcial. El siguiente tema vendría siendo lo que es el transistor. Al término del transistor, aplico el segundo parcial. Enseguida del transistor viene el tema del amplificador operacional. Al término, el tercer parcial. Y finalmente terminamos con los circuitos lógicos y al término de esto sería el cuarto parcial. El promedio de esos 4 parciales debe ser aprobatorio, o sea, debe de ser de 6, ¿verdad? La calificación de 6 para que puedan acreditar la materia sin necesidad de irse al final. Si a ustedes no les gusta el 6, pues renuncian a esa calificación y presentarían cualquiera de los 2 finales o ambos finales, ¿sí? Los finales contienen los 4 temas. O sea, en el final yo les estaría poniendo 3 circuitos, de los cuales abarcaríamos nada más 3 temas. Pero obviamente tendrían que estudiar los 4 temas, ¿sí? Y les comento que los exámenes son con cámara abierta y con límite de tiempo, ¿sí? Entonces deben de tener su cámara abierta, por si no tienen por el momento una cámara, les aconsejo que lo tengan para el primer examen. ¿Sí? ¿Alguna duda adicional? Dije, yo entro en 2 dispositivos, mi teléfono para la cámara y la computadora para alcanzar a ver un poco mejor. No sé si se pueda seguir todo, si se pueda manejar así en el examen o tendría que ser por o sea, ¿cómo se llama? El objetivo es que yo pueda visualizar que no estés ojeando tus apuntes, todo lo debes de tener en memoria, ya que es de tiempo, entonces pues los conocimientos los tienes que tener ya en mente para realizar tu examen sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo de la cámara, que no es un examen de libro abierto, sino que ya deben de tener los conocimientos para el examen. Simplemente aplicarlos. ¿El examen va a ser teórico o también es teórico. El extraordinario es teórico práctico. Ahora ya no se exigen si repruebas en la materia. El extraordinario, dependiendo si el laboratorio lo aprobaste en este mismo semestre, no se te aplica el extraordinario del laboratorio, pero si lo aplicaste en el semestre anterior, entonces se te aplica tanto examen práctico como teórico. No sé si quedó claro. Solamente eso se aplica nada más teórico y práctico exclusivamente en extraordinario. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero. ¿Sí? Bueno, yo recuerdo que tomé la materia con ustedes cuando empezó la pandemia y los exámenes, recuerdo que daba límite de tiempo. Así es. En este caso, al terminar un problema, lo mandamos por foto, va a ser escaneado y a dónde. Sí, me lo tendrán que enviar a mi correo, al que yo utilizo. ¿Sí? Y obviamente, al momento de ustedes presionar el botón Send, ahí en el mismo mensaje les graba el momento en que enviaron el examen. ¿Sí? Entonces, en base a esa hora que está marcada, me baso para decir está en tiempo o está fuera de tiempo. ¿Sí? Obviamente, si está fuera de tiempo, entonces no va a costar este ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda adicional? Okay. ¿Duda adicional? Yo tengo una pregunta. Dime. Sí, las diapositivas que está mostrando, ¿las va a subir a alguna plataforma o las va No, ustedes las van a estar tomando, ya sea anotando o tomándoles fotos. Y qué bueno que me recordaste esto. Para las prácticas de laboratorio se les van a estar pasando unos videos
ahora sí que me hicieron hincapié que les comentara, obviamente es para todos, que no se pueden grabar las prácticas. Me hicieron ese hincapié. Y no se pueden grabar las prácticas de laboratorio. O sea, los videos están proyectados. ¿Dudas? Profesor, ¿Sí, dime? ¿podría repetir lo de los parciales? Es que se cortó, entonces... Los parciales van a ser van a ser 4 parciales, uno por cada tema, y tu calificación final va a ser el promedio de las 4, ¿sí? De los 4 temas. Dijo que eran teóricos, ¿no? Sí, son teóricos. Ok, gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Dije, en caso de que, ¿cuánto tiempo da para cada ejercicio? Alrededor están entre 15 y 20 minutos. Ok, el tiempo en caso de que no haya dado tiempo, supongo que hay que escanearlo hasta donde lo estamos para que al menos para algo. Así es porque les cuento el procedimiento también. Ok, sí, perfecto. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Bien, entonces, si no hay dudas, nos vemos, para los que llevan laboratorio, nos vemos el viernes en el horario estipulado. Que tengan buena noche. Pues igualmente igualmente. Hasta luego. Gracias.